Muy bien, hermanos míos, gloria sea el nombre del Señor y gracias a Él que nos permite tener este espacio, hermanos, este tiempo para poder alabarle, para poder escuchar también su palabra. Les invito una vez más, hermanos, que podamos abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos, la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Roma. Romanos capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 7. Así que, hermanos, por favor, tomemos nuestras Biblias y busquemos esta porción de la palabra del Señor en la cual estaremos meditando los próximos minutos. Y a medida que lo van ubicando, hermanos, por favor, me confirman con un amén si lo tiene. Amén, hermanos. Muy bien, gracias le damos al Señor, hermanos. Así que daré la lectura correspondiente y voy a pedir que estemos atentos, hermanos. Por favor, escuchemos atentamente qué es lo que nuestro Señor nos dice en su palabra esta mañana. Bien, dice así la palabra del Señor. Salutación. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Oremos, hermanos. Señor, te agradecemos por tu palabra. Tu palabra está abierta ante nuestros ojos, Señor. Te pedimos que con tu Espíritu Santo tú puedas darnos oídos atentos y diligentes, que permitas, Señor, que estemos, Padre, con un corazón dispuesto a guardar tu palabra, a obedecer tu palabra, a ponerla en práctica, Señor. Ayúdanos, Padre, que en estos próximos minutos estemos concentrados, estemos atentos, Padre, al mensaje de tu palabra. Ayúdanos, Señor. Guíanos con tu Santo Espíritu, Padre. Te lo pedimos, acercándonos siempre a través de los méritos de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. A manera de introducción, hermanos, quiero contarles cómo es actualmente la vida religiosa allá en Medio Oriente, sobre todo, hermanos, en la Tierra Santa, en Israel, en Jerusalén, en Belén. Y lo que voy a contarles ahora, hermanos, está disponible para ustedes. Pueden ir a YouTube, pueden ustedes poner ahí cómo es la vida en Israel actualmente, cómo es la costumbre en Jerusalén, en Belén. Si dispones de tiempo, puedes entrar a YouTube y puedes informarte de cómo es la vida en esos lugares, hermanos. Por ejemplo, hermanos, en Jerusalén. Actualmente, hermanos, Jerusalén está dividida en 4 grandes barrios. Uno de esos barrios es el barrio, por ejemplo, de los judíos. Hay un barrio exclusivamente de los judíos. ¿Y cómo viven los judíos su vida religiosa? Porque los judíos también creen en Dios, hermanos. ¿Cómo viven ellos su vida religiosa? Por ejemplo, el día sábado para los judíos está prohibido hacer compras. Y los judíos, hermanos, siempre se acercan a lo que ha quedado, hermanos, de una muralla del antiguo templo de Jerusalén. Ustedes recordarán, hermanos, cuando los romanos invadieron Jerusalén en el año 70, en el primer siglo, destruyeron la ciudad, destruyeron el templo y solo quedó, hermanos, del templo, solo quedó una muralla grande, se llama el Muro de los Lamentos. Y todos los judíos se acercan a ese Muro de los Lamentos a orar a Dios. Ahí, hermanos, ellos se agachan, se inclinan y oran a Dios. Agarrando la muralla, esas piedras, oran a Dios, y en los huequitos que puede haber, hermanos, entre una piedra y otra piedra,
anotan en papelitos sus oraciones y lo meten ahí, hermanos, y oran a Dios. Y así ellos manifiestan su fe. Así muestran ellos su búsqueda de Dios. Ellos están buscando a Dios, están buscando, hermanos, la salvación de esa manera. Y también, hermanos, tienen sus costumbres. Si ustedes se recuerdan, en la época del Señor Jesús, los fariseos, los saduceos, también buscaban a Dios a su manera. Ellos querían, hermanos, glorificar a Dios a su manera. Por ejemplo, los fariseos ayunaban, dice, 2 veces a la semana. Ayunaban 2 veces a la semana. Y con eso ellos pensaban que ya estaban acercándose a Dios a través de los ayunos, ¿no? Eso era en la época de nuestro Señor Jesús. Por ejemplo, hermanos, hay otro barrio también allá en Jerusalén, el barrio de los musulmanes. ¿Y cómo es en el barrio de los musulmanes? En ese barrio, hermanos, por ejemplo, las mujeres no pueden andar así como ustedes, hermanas, andan hoy en día. Las mujeres están vestidas de pies a cabeza con una túnica negra y no se ve nada de su cuerpo, solamente hay una rendija aquí, hermanos, en la cara para que se miren los ojos nada más. No se puede ver ni la mano. Usan guantes negras. No se ven ni los tobillos, su faldón hasta abajo. Así andan las mujeres musulmanas, porque piensan y ellas dicen que así es como le gusta a Dios, que así es como ellas viven para el agrado de Dios y así ellas van a alcanzar la salvación de su Dios que se llama Alá. ¿Y qué pasa también en los musulmanes? Hay ciertas horas al día, hermanos, donde a todos los musulmanes se les llaman a la oración. Hay un llamado a la oración. Y en los edificios, en las casas, hay micrófonos parlantes. Por ejemplo, llegan 9 de la mañana y en el parlante llaman a todos los musulmanes a arrodillarse donde estén para adorar a su Dios Alá. El mensaje dice algo así como, y en su idioma, ¿no? Seguramente llamará diciendo, hora de la oración, todos arrodíllense, es la orden de Dios, más o menos así sería, ¿no? ¿Y qué pasa con los musulmanes? Donde estén, hermanos, escuchan el llamado, ven su reloj y tienen su tapete, tienen su pequeña alfombra portátil, sacan de su bolsillo, lo tienden donde ellos están y se arrodillan con dirección a la Meca. La Meca es una ciudad sagrada de los musulmanes. Entonces ellos dicen, ¿dónde está la Meca? Para allá está la Meca. Tienen su alfombra, su tapete y se arrodillan levantando las manos y están adorando a su Dios Alá. Todos en los mercados, si alguien está haciendo compra y escucha el llamado a la oración, ¿qué hacen los que están comprando? Al toque se arrodillan ahí. ¿Qué hacen los vendedores? Dejan de vender y se arrodillan y están ahí orando, no a nuestro Señor Jesús, sino están arrodillándose, orando a su propio Dios, Alá. Esa es su religión. Esa es la manera en la que ellos creen, hermanos, que pueden acercarse a Dios. Así es como ellos buscan a su Dios. Ahora, ¿y qué pasa con los muchos cristianos, a veces evangélicos también, y cristianos de otras sectas, que pueden visitar a Jerusalén, que visitan Belén? ¿Saben qué pasa con estos cristianos, hermanos? Cuando llegan a la Tierra Santa, por ejemplo, cuando llegan a Belén, los cristianos visitan, por ejemplo, la iglesia de la Natividad. Hay una iglesia de la Natividad donde creen que nació el Señor Jesús, donde creen que estaba el pesebre cuando nació el Señor Jesús. Y cuando los cristianos van, hermanos, ¿qué hacen los cristianos que a veces no han entendido la palabra de Dios? Besan, hermanos, ahí hay una piedra, besan, se arrodillan y dicen, este es un lugar sagrado, voy a recibir buenas vibras, ahí está, bendición estoy recibiendo, ahora sí, ya, Dios me ha bendecido, qué energía positiva siento, la bendición de Dios. Y luego van, hermanos, a otra iglesia en Jerusalén, la iglesia del Santo Sepulcro, donde dicen que estaba la tumba del Señor. Igualito, hermanos, y ponen sus velas y se arrodillan y dicen, ahora sí, a Dios me ha perdonado porque he estado en el Santo Sepulcro. Y cuando llegan al río Jordán, ¿saben qué hacen, hermanos, estos cristianos
¿Saben qué hacen estos que no conocen bien la palabra de Dios? Llegan al río Jordán, hermanos, y ven las aguas del río. Ellos dicen, aquí se bautizó el Señor Jesús, aquí estuvo Juan el Bautista, yo también me voy a bautizar, esta es la verdadera agua. Y hay, hermanos, ahí en la entrada hay boletería donde venden boletos para entrar al río. Y también en esas boleterías alquilan, hermanos, ropa blanca. Entonces, ¿qué hacen los turistas? Turistas van, alquilan su ropa blanca, y por ahí hay también pastores que están ya trabajando. A ver, aquí bautizo en el lado del río Jordán. Se acerca el pastor, ¿cuánto cuesta? $20. Ya, muy bien, ya tienes tu túnica, ya, haz tu cola. Y hay gente, hermanos, haciendo sus colas para bautizarse, y muchos de ellos se bautizan cada rato, hermanos. Y salen diciendo, ahora sí Dios me ha lavado mi pecado, ahora sí ya el río Jordán se llevó. Aquí sí es bueno bautizarse. Esa es la manera, hermanos, tristemente, sin comprender la palabra de Dios, en que muchas personas viven su fe. El día de ayer, hermanos, fue 30 de agosto y fue feriado, hermanos. ¿Por qué fue feriado en nuestro país 30 de agosto, hermanos? ¿Qué se celebra el 30 de agosto? Día de Santa Rosa de Lima. Y las personas que no conocen bien el Evangelio del Señor, hermanos, ¿qué han hecho el 30 de agosto? ¿Qué han hecho? Día de la Policía también, gracias, hermana. ¿Qué han hecho, hermanos? Hermanos, parece que hay un convento, una iglesia, hermanos, en la avenida Tacna. Ya la hermana conoce, gracias, hermana. Por la avenida Tacna, donde está, creo que el santuario de Santa Rosa de Lima. ¿Y qué hace la gente religiosamente, hermanos, ese día? Van, hermanos, con mucha fe, con mucha devoción, llevando su cartita, y hay un pozo de los deseos, y ponen, manifestación de fe, ya Diosito seguro me va a escuchar a mi carta, ahí está. Hermanos, dentro de un tiempo va a llegar octubre, y en el mundo católico romano octubre es el mes morado, ¿no? ¿Y qué pasa con la gente, hermanos? En la procesión, hermanos, todos, yo al Cristo morado porque me ha curado de mi cáncer, al Cristo morado porque me dio trabajo, al Cristo morado por esto, por lo otro. ¿Y qué dicen los periodistas? Esta es la manifestación de la fe, este es el fervor del cristiano. ¿Saben, hermanos? Romanos fue escrito por el apóstol Pablo como una protesta en contra de esa manera de ver la vida cristiana. Todas estas cosas que acabo yo de escribirles, hermanos, son intentos, esfuerzos humanos de querer agradar a Dios, son formas y maneras muy naturales, muy humanas de nosotros, de querer congraciarnos con Dios, de querer alcanzar la salvación de Dios a nuestra manera. Pero esas cosas que acabo de contar, hermanos, como ilustración, no están de acuerdo a la palabra de Dios, no están avaladas por la palabra de Dios. Son ajenas a la voluntad de Dios, hermanos míos. Además de todo esto, también, hermanos, Romanos fue escrito, y el apóstol Pablo ha escrito Romanos, porque Pablo ha visto en su comunidad, incluso el mismo apóstol Pablo, antes de conocer al Señor Jesucristo, Pablo también era un hombre que vivía su fe judía de esa manera. Si ustedes recuerdan, hermanos, en Filipenses en el capítulo 3, ahí está, hermanos, cómo Pablo nos narra cómo era su vida religiosa judía antes de conocer a Cristo. Pablo, ¿en qué confiaba Pablo? Pablo dijo, si la gente tiene de qué vanagloriarse, yo tengo más de qué vanagloriarme, porque Pablo decía, yo soy circuncidado al 8º día, yo soy de la tribu de Benjamín, yo soy fariseo de fariseos, yo soy hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, yo soy irreprensible. Hermanos míos, el apóstol Pablo, antes de conocer a Jesús, el autor de esta carta, el apóstol Pablo, antes de conocer a Cristo Jesús, él vivía su fe a su manera. Y él pensaba, hermanos, que la iglesia que estaba apareciendo en esa época, pensaba erradamente que la iglesia estaba en contra de Dios. El apóstol Pablo, antes de conocer a nuestro Señor Jesús, estaba en contra de Jesús. Y de hecho, hermanos míos, escuchen esto.
De hecho, el apóstol Pablo, aunque no conoció físicamente a nuestro Señor en su ministerio, el apóstol Pablo antes, de hecho que él escuchó, hermanos, noticias de Jesús. De hecho que Pablo, hermanos, se enteró de que en Israel, en Jerusalén, había un hombre joven que a partir de los 30 años empezó a caminar de pueblo en pueblo, predicando el evangelio de la salvación y haciendo muchas obras benéficas a mucha gente que estaba allí. Pero lo más importante, que había venido para predicar el evangelio. De hecho, que Pablo se había enterado de eso. Y cuando Pablo llegó a Jerusalén, él llegó como todo religioso, hermanos, rechazando a Jesús, despreciando a la iglesia. Él se convirtió en un perseguidor, porque él, hermanos, tenía la firme convicción, él creía en su corazón, él estaba convencidísimo de que él era un verdadero servidor de Dios y que la iglesia tenía que ser destruida, de que Jesús tenía que ser desenmascarado. Él vivía con esa firme convicción de que para estar bien con Dios, uno tiene que buscar a Dios a su manera, según sus costumbres y sus tradiciones religiosas. Pero ¿qué pasó, hermanos? Y voy a decir de esta manera. La religión, hermanos, en el sentido popular en nuestro tiempo, podríamos definir como el esfuerzo humano, el intento de las personas de querer buscar a Dios. Todos, en cierta manera, tratan de buscar a Dios a su manera. Pero yo les pregunto, hermanos, ¿Dios estará perdido, hermanos, para buscarle? ¿Quién se ha perdido, hermanos? ¿Dios está extraviado, hermanos? ¿O es la humanidad que está extraviada? La humanidad está extraviada. ¿Desde cuándo estamos todos los seres humanos extraviados, hermanos? Génesis capítulo 3. Ustedes recuerden, hermanos, ya hemos leído Génesis 3 hace domingos atrás. Y en Génesis 3, hermanos, se nos cuenta la historia de cómo nuestros primeros padres, Adán y Eva, voluntariamente, hermanos, voluntariamente, a pesar de saber la voluntad de Dios, pero Adán y Eva decidieron desobedecer al Señor, a pesar de que conocían cuál era la consecuencia de tal agravio y desobediencia a Dios, que iban a morir, que iban a vivir apartados del Señor. Y a partir de ese hecho, hermanos, a partir de Génesis capítulo 3 en adelante, todos los seres humanos estamos extraviados. Y creo que esto va a ser fácil que lo entiendas, hermano, hermana. ¿Qué pasó en esa historia cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios? ¿Qué hicieron ellos? ¿Corrieron? ¿Acaso ellos corrieron a los pies del Señor a pedirle perdón, hermanos? ¿Qué hizo Adán? ¿Qué hizo Eva, hermanos? Creo que esta historia hasta los niños lo saben. ¿Qué hicieron ellos? Se escondieron. Hicieron sus delantales con hojas de higuera y se escondieron entre los arbustos, entre los árboles, entre los matorrales, ilusamente creyendo que pueden esconderse de la mirada atenta de Dios Todopoderoso, que todo lo ve, que todo lo sabe. Ellos ingenuamente, a su manera, trataron de esconderse de Dios, hermanos. ¿Qué hizo nuestro Señor? Nuestro Señor se acercó y buscó. Adán, ¿dónde estás, Adán? ¿Dónde estás? Entonces, en esa historia, hermanos, que es la historia que se repite continuamente en todos nosotros, ¿quién busca a quién? Dios está buscando, así como Dios buscó a Adán, así Dios en este momento, hermanos, está buscando a las personas. Es Dios, hermanos, el que está llamando. Si nosotros estamos aquí, hermanos, es porque Dios nos buscó y Dios nos encontró. Por eso estamos aquí, porque Él nos buscó. ¿Y dónde estábamos nosotros, hermanos? Tal vez estábamos escondidos en nuestro orgullo, estábamos escondidos en nuestra autosuficiencia, estábamos escondidos tal vez en nuestra economía, estábamos escondidos en nuestro amor propio, estábamos escondidos tal vez en nuestro trabajo, estábamos escondidos en nuestra educación, estábamos escondidos en el dinero, estábamos escondidos en la pareja, en el cónyuge, estábamos escondidos, bueno, hermanos, ¿dónde estábamos escondidos? Tú sabes y el Señor sabe, pero no estábamos buscando al Señor, hermanos. Pensemos en el apóstol Pablo. Pablo estaba buscando a Cristo, hermanos, para arrodillarse delante de Él. Pablo estaba buscando, hermanos, la palabra de Dios para honrarla y vivir según la palabra. Pablo amaba a Dios, hermanos. Pablo era alguien que estaba ahí con su corazón deseoso. ¿Dónde estará el Señor? Quiero al Señor. ¿Así vivía Pablo? No, hermanos. Miren, Pablo no estaba buscando a Dios. Todo lo contrario.
Saulo de Tarso estaba buscando acabar con la iglesia. Saulo de Tarso estaba buscando, hermanos, destruir todo tipo de enseñanza acerca de Jesús de Nazaret. Él no estaba buscando a Dios. Él estaba buscando alimentar su ego. Estaba buscando, hermanos, alimentar su orgullo de judío, jactancioso, soberbio, erradamente pensando que estaba sirviendo a Dios, pero no estaba buscando a Dios. Y por eso, hermanos, esa historia lo sabemos. En Hechos capítulo 9, Saulo de Tarso se levantó con documentos en la mano para viajar a Damasco, buscando a los cristianos para capturarles y llevarles a la prisión, para matarles, para confiscar sus terrenos y sus bienes. Así estaba Pablo. Y adivinen qué, hermanos, también lo sabemos, hermanos. Creo que lo sabemos. Pablo no buscaba al Señor. El Señor Jesús buscó a Pablo. El Señor Jesús se encontró con el apóstol Pablo, con Saulo de Tarso, allí en ese camino polvoriento de Damasco. Ese camino, hermanos, que era polvoriento, así como el corazón sucio y polvo, lleno de polvo de Saulo de Tarso. Allí, hermanos, el Señor Jesús le hizo caer a Saulo de Tarso al suelo donde debería de estar. Hechos 9 nos dice, hermanos, la historia. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Le dijo nuestro Señor a este hombre. ¿Por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Y cuál fue la respuesta de este hombre? Asustado, tembloroso, todo ciego, una luz potente que brillaba más que el sol. Este hombre asustado preguntó diciendo, Señor, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? Y la voz le contestó, yo soy Jesús, a quien tú estás persiguiendo. ¿Qué quieres que haga, Señor? Ahí se encontró, hermanos, fíjense, ahí se encontró el Señor con Saulo. Así como Dios se encontró con Adán. Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y Adán con sus excusas. No, lo que pasa es que yo comí, la mujer que me diste, ella me engañó, yo comí el fruto. Excusas. La humanidad vive dando excusas, hermanos. Saulo, hermanos, estaba delante del Señor. Por eso, hermanos, Saulo nos cuenta en este libro de Romanos que él ha sido apartado por Dios. Ahí dice el versículo 1, voy a leer, hermanos, versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Hay tres cosas que Pablo dice acerca de su identidad, y quiero en estos minutos reflexionar sobre nuestra identidad, sobre lo que da valor a nuestra existencia y cuál es el propósito de nosotros como cristianos. Aquí Pablo dice tres cosas sobre su persona, sobre su identidad. Primero dice, Pablo, siervo de Jesucristo. Pablo dice, hermanitos, hermanos de Roma, yo les escribo esta carta y permítanme presentarme. Yo soy Pablo, yo soy un siervo de Jesucristo. Y cuando Pablo dice siervo, esa palabra siervo quiere decir esclavo. Pablo dice, yo soy un esclavo de Jesucristo. Hermanos, y Pablo cuando dice soy esclavo de Jesús, no se ha equivocado. En la época en la que Pablo vivía, en el Imperio Romano, hermanos, la gran mayoría de los ciudadanos en el Imperio Romano, más de la mitad, eran esclavos. Era una sociedad esclavista y había muchos esclavos. ¿Y qué es un esclavo? Bueno, un esclavo es una persona que no vive de manera independiente. Un esclavo es una persona que vive sujeto a la voluntad de su patrón. Un esclavo es una persona que vive 24 horas al día, 7 días a la semana, al total servicio de su patrón. Un esclavo es alguien que le debe lealtad y obediencia y sumisión a su patrón. Ese es un esclavo en el Imperio Romano. Y cuando Pablo dice, yo soy un esclavo de Jesucristo, ¿qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo, yo soy un esclavo del Señor toda mi vida. Desde que Él me encontró en el camino a Damasco, cuando yo era su enemigo número uno, Él tuvo compasión de mí. Él pudo haberme matado. Él pudo haberme quitado la vida, pero no lo hizo. Me perdonó. Ahora yo soy su esclavo. 7 días a la semana le voy a servir.
24 horas al día yo voy a servirle al Señor, porque Él es mi dueño. Pablo entendió que Cristo en la cruz le había comprado con su sangre. Ahora Pablo, la vida de Pablo le pertenecía al Señor Jesús. Y por eso Pablo dice, yo soy un esclavo de Jesús. ¿Qué hay de nosotros, hermanos? ¿Qué piensas tú de tu propia vida al escuchar esto? Tú, yo, nosotros, ¿también podemos decir que somos esclavos de Jesús, hermanos? ¿También nos consideramos esclavos de Jesús? O tal vez por ahí medio esclavo de Jesús, pero más esclavo de mi carne. Claro, soy siervo de Jesús, pero soy un poco más siervo de mis intereses particulares y personales. ¿Saben, hermanos? Hoy en día, en nuestras iglesias en general, hermanos, no solo en Lima, en el Perú, en Latinoamérica, creo que en el mundo entero, las iglesias evangélicas, hermanos, están en una situación un poco de crisis, en el sentido de que hay, hermanos, hay desconocimiento de la palabra de Dios. Con razón, en el Antiguo Testamento creo que es Oseas, ¿no? Decía, mi pueblo se pierde, ¿por qué? Por falta de conocimiento. De verdad, hermanos, hoy en día la iglesia cristiana, evangélica sobre todo, hermanos, hoy en día se guía más, no por la palabra de Dios, sino la iglesia, muchos se están guiando más por lo que resulta, por lo que es más práctico, por lo que es bonito, por lo que me hace sentir bien. Entonces eso es lo bueno, entonces eso tiene que guiar mi vida. Y ya no la palabra del Señor, ya no lo que dice la palabra del Señor. Por eso hoy en día, hermanos, hay lo que se conoce como analfabetismo bíblico. Si preguntamos a un creyente promedio, a ver, hermano creyente promedio, dime de memoria los 10 mandamientos. ¿Podrá un creyente promedio de memoria decir los 10 mandamientos? Tal vez no. Dime cuáles son los 12 signos zodiacales. Ah, no, ahí sí, pastor. Aries, Géminis, Tauro, ahí sí todos lo sabemos. A ver, dime los nombres de los profetas mayores. A ver, los profetas. Uy, pastor, no me acuerdo, profeta, no, Guillermo Maldonado, creo. No me acuerdo. A ver, dime los nombres de la selección peruana de fútbol. Ah, no, ahí sí se lo saben de memoria, hermanos. A ver, dime, hermanos, algún texto bíblico. Explícame esta enseñanza o cuál enseñanza. No, pregúntale al pastor. Él sabe, yo no, yo asisto nomás. Pero el pastor sabe, él es el especialista. Pregúntale él. A mí no me preguntes, hermanito, yo qué te voy a decir. Cuando nosotros deberíamos estar, hermanos, en la capacidad de dar respuesta acerca de nuestra fe. ¿Y qué es, hermanos, entonces lo que nos mueve en nuestra vida cristiana? En el inicio, en la introducción, yo les hablaba de los judíos, cómo vivían su fe. Les hablaba de los musulmanes, cómo vivían su fe. Hoy en día muchos cristianos evangélicos, ¿cómo viven su fe? Les he hablado de estos cristianos que tienen dinero y pueden viajar, hermanos, a la Tierra Santa. Cristianos que se bautizan N veces en el río Jordán para que su pecado sea lavado por el río Jordán. Cristianos, hermanos, que van a estos lugares turísticos y se arrodillan y dicen, esto sí es Tierra Santa, esto sí, y están besando esas piedras. Cristianos, pero que no son capaces, hermanos, de decir de memoria ni los 5 primeros libros de la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que dirige su vida de estos cristianos? Si nosotros estamos en esa condición, hermanos, ¿qué es lo que dirige nuestras vidas? Si no es la Biblia, ¿qué es lo que puede estar dirigiendo nuestras vidas? ¿Saben qué, hermanos? Puede estar dirigiendo nuestras vidas lo que a mí me gusta, lo que a mi criterio me parece que está bien, o mi tradición, o mi costumbre, o lo que me hace sentir bien. ¿Por qué no vas a la iglesia? No, es que el pastor cuando predica un poco me hace sentir triste, no. Pero en cambio el otro pastor cuando predica, ¿cómo me motiva? ¿Cómo me hace sentir bien? Me hace salir un guerrero de la iglesia. Me hace salir feliz. ¿Qué tal estuvo la prédica, hermano, hermana? Pero el otro pastor sí, es que contó bonitas historias. En cambio el otro pastor, a ver, Carbopoma, no, te lee la Biblia y te habla del griego y te habla que, parece profesor universitario, no. Y 1 hora predica el hombre, no. Pero en cambio el otro pastor, ese sí, gloria a Dios, ese pastor sí, no, se deja comprender, me gustan sus historias.
Entonces nos damos cuenta que a veces ni criterio tenemos para poder distinguir cuál prédica está bien, fiel a la palabra de Dios, y cuál prédica solamente un poquito nos mueve nada más el corazón. ¿Cómo se evalúa entonces, hermanos, los mensajes también? ¿Según lo que me hace mover, lo que me alegra, o según la fidelidad a la palabra de Dios? Y ojo, hermanos, la Biblia es la espada del Espíritu Santo. ¿Y para qué sirve la espada, hermanos? ¿Sirve para acariciar la espada o sirve para hacer herida? ¿Para qué sirve la espada, hermanos? Para hacer herida, ¿verdad, hermanos? Entonces, la prédica debe o no debe ser herida a nuestro corazón cuando estamos en falta con Dios, hermanos. ¿Debe o no debe incomodarnos la palabra de Dios cuando estamos en falta? Por supuesto que sí, hermanos. Por supuesto que sí. Y no todo, hermanos, lo que me mueve el corazón, no todo lo que me hace sentir alegre, por ese simple hecho de que me alegra, puede estar bien. No, hermanos. Todo lo que está bien es lo que está de acuerdo a la palabra de Dios. Les voy a poner un ejemplo. La Biblia en Romanos capítulo 12, verso 1, 2 en adelante dice que presentemos nuestros cuerpos a Dios como sacrificio santo, vivo, agradable a Dios. Dice, presenta tu cuerpo como sacrificio a Dios. Ahora, hermanos, ¿qué significa sacrificio? ¿Sacrificio es algo que nos gusta hacer o sacrificio por definición es algo que nos incomoda? ¿Qué es un sacrificio, hermanos? ¿Algo que te gusta o no? Un sacrificio, hermanos, es algo que no nos gustaría hacer. Un sacrificio es algo que quisiéramos evitar porque es incómodo, porque es doloroso. Pero ¿qué dice la Biblia? Presenta tu cuerpo, ese es tu sacrificio a Dios. Y van a haber muchos momentos cuando tú vas a decir, hoy día domingo no quiero ir a la iglesia porque mucho frío hace. Mejor me quedo en mi casa. Ojalá el pastor suba rápido la prédica para escuchar. Hoy día martes no voy a ir a la oración porque muy noche. Pero ¿qué dice la Biblia? Presenta tu cuerpo en sacrificio. Hoy día no voy a leer la Biblia porque es bien aburrido. Pero hay TikTok. Voy a ver mis videos en TikTok. Sí, eso sí me va a ayudar. Pero la Biblia no, muy aburrido. ¿Qué dice el Señor, hermanos? Presenta tu cuerpo como sacrificio. ¿A cuántos aquí, hermanos, tal vez no les gusta leer? ¿Será un sacrificio no leer para muchos? ¿O será fácil leer? Hay algunos que sí les gusta leer, sobre todo los estudiantes, ¿no? Claro, dicen, pastor, yo soy un ratón de biblioteca, me gusta leer. No es un sacrificio para mí leer, puedo leer tranquilamente, pastor. Muy bien, pero hay muchos que, no, pastor, por favor, leer, no, mejor quiero ver, pastor. Yo soy más de dibujo, más de fotos soy yo. Leer, no entiendo yo. Pero ¿qué dice el Señor? La vida cristiana es de sacrificio. Hermanos míos, entonces, miren, Pablo dice que él es un siervo de Jesucristo. Pablo dice que él es un esclavo. Esa es su identidad. Él dice, yo ya no soy de mí. Yo pertenezco al Señor Jesús. ¿Qué más dice Pablo? En segundo lugar, ¿qué más dice? Llamado a ser apóstol. Dice, llamado a ser. Es decir, no es que él ha buscado ser apóstol. El Señor le ha llamado, el Señor le ha convocado. Él ni siquiera era postulante para ser apóstol. Él no estaba con el anhelo, yo quiero ser apóstol. Fue el Señor Jesús el que le llamó para ser su apóstol. ¿Y qué es apóstol? Apóstol es un mensajero oficial. Eso es un apóstol. Un heraldo, un mensajero oficial. Un apóstol es una persona, hermanos, que está puesta por una autoridad para comunicar lo que la autoridad le ordena que comunique. El apóstol no puede dar su opinión, el apóstol no puede dar su sugerencia, el apóstol no puede dar su pensamiento. El apóstol lo que tiene que dar es lo que el superior le ordena. Eso nada más tiene que transmitir. Y Pablo dice, yo estoy aquí para transmitirles no lo que Pablo piensa, no lo que a mí me gusta, sino lo que el Señor Jesús me ha ordenado, eso les voy a transmitir. Les guste o no les guste lo que el Señor diga, ya no es problema mío, es problema entre tú y el Señor. Aquéjate con Él, pero Él me ha mandado para decirte esto. Este es el Evangelio de la salvación. Ese es un heraldo, hermanos, ese es un apóstol. Alguien enviado con una comisión, una autoridad oficial, para hablar de parte de esa autoridad. Y en este caso, ¿quién es la autoridad suprema? Cristo Jesús. Pablo dice, yo soy un esclavo del Señor,
yo le debo mi vida al Señor. En segundo lugar, Pablo dice, yo soy un mensajero del Señor. O sea, aquí yo estoy para hacer prevalecer, no mi opinión, para hacer resaltar no mi criterio, sino aquí yo estoy para comunicarle lo que Dios dice. Lo que aquí vale es lo que Dios dice, lo que Él quiere, y hay que escuchar lo que Dios quiere. ¿Qué más dice Pablo de él? En el verso 1 dice, apartado para el Evangelio de Dios, apartado para el Evangelio de Dios. Y aquí Pablo está hablando de su vocación. Pablo está hablando de su vocación. ¿Cuál es tu vocación, Pablo? Pablo dice, mi vocación es el Evangelio, las buenas noticias. Yo estoy comprometido con el mensaje de las buenas noticias. El Señor me ha salvado siendo yo su enemigo. El Señor me ha llamado para ser su servidor en todo momento. Ahora mi vocación es anunciarles el Evangelio, la buena noticia. ¿Y el Evangelio de quién es, hermanos? Dice ahí, para el Evangelio de la iglesia. Amén, hermanos. Para el Evangelio de Pablo. ¿Dice eso, hermanos? No. ¿El Evangelio de quién es, hermanos? De Dios. ¿Quién es el centro del Evangelio? Es Dios. Nosotros como humanos, es natural, hermanos, como humanos, siempre, consciente o inconscientemente, siempre queremos ser el centro de todo. Queremos que todo gire alrededor de nosotros. De verdad, hermanos, eso nos pasa a todos. Siempre queremos ser el centro. Siempre, hermanos. Siempre buscamos nuestros propios intereses. Pero el Evangelio, hermanos, no habla de nosotros. El Evangelio habla de lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús para salvarnos a nosotros que estábamos perdidos. Que ni le buscábamos al Señor, pero el Señor nos ha buscado. Hermanos míos, me voy a detener aquí. Esa es la identidad del apóstol Pablo. Pablo dice, yo soy un servidor del Señor, soy un esclavo del Señor. Yo soy un mensajero del Señor. Para eso estoy acá. Pablo también dice, mi vocación es el Evangelio. Y creo que en 1 Corintios, Pablo dijo, ¡ay de mí si no anunciare el Evangelio! ¡Ay de mí si no anunciare el Evangelio! Era su vocación, hermanos. ¿Qué hay de nosotros como creyentes, como iglesia, hermanos míos? También podemos considerarnos esclavos de nuestro Señor Jesús. Entonces, un esclavo es alguien que hace lo que el patrón ordena. Y como cristianos tenemos que hacer, hermanos, lo que nuestro corazoncito nos ordena, o tenemos que hacer lo que el Señor ordena en su palabra. ¿Qué tenemos que obedecer, hermanos? Porque nuestro corazón nos engaña, hermanos, y a veces nosotros decimos, no, pastor, yo voy a hacer lo que mi corazón me dice. Y como mi corazón me dice que hoy día no voy a orar, entonces no oro, es que no tengo ganas, ¿no? ¿Para qué voy a ser hipócrita, pues Dios? Tengo que tener ganas de orar, pues las cosas como son, pues pastor, ¿no? ¿Cómo voy a ser hipócrita de Dios? No tengo ganas de leer la Biblia, no leo pues la Biblia, pastor, porque no tengo deseo. Ore más bien para que yo tenga deseo. ¿Será así, hermanos? No, no es así, hermanos. Somos esclavos y si el Señor nos ordena en su palabra que leamos la Biblia, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? El patrón ordena, su palabra es importante, ayúdame, Señor, a anhelar tu palabra. El patrón me ordena, el Señor Jesús me ordena, tengo que comunicarme con Él. Hermanos míos, pero el Señor quiere que todo eso lo hagamos en gratitud y en amor. Pablo podía decir, yo soy un esclavo. Pablo podía decir, yo soy un mensajero del Señor. Pablo podía decir, mi vocación es el Evangelio, porque Pablo había entendido bien, hermanos, de dónde lo sacó el Señor Jesús, de dónde lo sacó y a dónde lo llevó el Señor Jesús. Pablo estaba en la oscuridad. Pablo estaba, hermanos, en el pozo oscuro de la maldad, y de ahí el Señor lo sacó al reino de la luz. ¿De dónde estábamos nosotros? ¿De dónde nos ha sacado el Señor, hermanos? Si nosotros vamos a vivir para el Señor, hermanos, es necesario entender la condición de dónde el Señor nos ha sacado y a dónde nos traslada el Señor. Que el Señor nos bendiga, hermanos, y que nosotros también, como el apóstol Pablo, podamos decir, yo también me considero un esclavo del Señor. Yo también me considero un mensajero del Señor. Lo poquito que voy aprendiendo quiero comunicar a los demás. Yo también quiero vivir para el Evangelio del Señor.
Lo más importante aquí es el Evangelio del Señor, que Jesús murió en la cruz, que su muerte me ha salvado y que esa salvación es para mi familia. Yo creo en el Evangelio, que todos podamos seguir ese pensamiento, hermanos. Oremos. Señor, te agradecemos por la meditación de tu palabra. Enséñanos, Señor, a poder comprender que nuestra identidad, ahora que somos creyentes, está en Cristo Jesús, porque tú eres nuestro dueño. Nos has comprado con tu sangre, Señor. Nuestra identidad ahora está en ti, Señor, porque tú nos has llamado para ser tus embajadores, donde estemos, sea en la casa, en la universidad, en el colegio, en el trabajo, donde estemos. Señor, tú quieres que podamos, Señor, ser tus embajadores. Tanta gente que no te conoce, Señor. Ayúdanos a que nuestra vocación sea también el comunicar tu palabra, tu evangelio, Señor. Y ayúdanos a comprender, Señor, que el evangelio no es nosotros buscándote a ti, sino tu evangelio es tú buscando a nosotros, que estábamos perdidos. Y perdidos vivíamos haciendo las cosas a nuestra manera, según nuestra costumbre, según lo que mejor nos sale, Señor. Pero tú nos enseñas ahora que tu palabra es la verdad, Señor. Te damos gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.